Mi nombre es Arturo Noguera Castillo, del Instituto Tecnológico de Pachuca. Voy a presentar este problema que es de la materia de estática y el tema es el cálculo de momento de inercia de una viga. Vamos a pasar al ejercicio, aquí lo tenemos. Nos pide, determina el momento de inercia de la viga con respecto al eje centroidal X. Y también determina el momento de inercia de la viga con respecto al eje centroidal Y. Entonces, vamos a calcular ambos momentos de esta viga que tenemos. Para esto, ¿qué hacemos? Si nos damos cuenta, nosotros podemos dividir esta figura total en tres más pequeñas, que serían estos tres rectángulos, como tres placas. Entonces, es lo que vamos a hacer para poder calcular estos momentos. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a hacerlo por figura. Entonces vamos a empezar con nuestra figura 1. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso, vamos a hacer primero los momentos respecto al eje centroidal X. Entonces, para cuando nosotros trabajamos con respecto a este eje, vamos a ocupar estas fórmulas, que es la base de la figura por la altura de la figura elevada al cubo, entre 12. Como es un rectángulo, va dividida entre 12. Si varían, si ya son otras figuras, igual van variando estos datos. A esto nosotros le tenemos que sumar el área de la figura, que va a multiplicar a la diferencia que hay entre sus centroides de Y. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros trabajamos con el eje X, vamos a sustituir esto con la diferencia de centroides que hay de esa figura en Y, o sea, en el eje opuesto, en el otro eje. ¿Cuánto varía respecto al origen que tenemos, al 0, 0, que se presenta en esta viga? Lo podemos observar, está aquí en este punto, en la C. Entonces, al calcular nosotros nuestro centroide de nuestra primer figura, vamos a ver cuánto varía o qué diferencia hay entre ambos centroides. Entonces, a esto se refiere. Vamos a sustituir nuestros datos. Tenemos de nuestra figura 1, nuestra base, podemos observar que son 15 milímetros. Entonces tendríamos 15 por nuestra altura. Altura, tenemos que son 50 más 50, son 100. Esta altura va elevado al cubo. 100 al cubo entre 12. A esto le voy a sumar el área de mi figura, que son base de 15 por mi altura, que son 100. Y ahora sí, vamos a multiplicar también por la diferencia respecto a sus centroides. Si observamos, el centroide de esta figura, de la primera, estaría a la mitad del eje X, del eje Y, o sea, la mitad de su altura, que serían 50. Y podemos observar que, que coincide con el 0, el centro que tenemos nosotros, que es 0, 0, coincide con nuestro centroide en Y de la figura 1. Entonces, no hay diferencia. Si estuviera nuestro centroide de la figura más arriba, ya variaría, sería esta diferencia que se genera con respecto al eje Y. Ok, entonces sustituyendo estos datos, hacemos las operaciones, vamos a obtener que el resultado es 1.250.000. Ok, ahora vamos a hacer también de una vez la inercia en Y de esta misma figura, que aquí ya cambia. Aquí ahora la base es la que va elevada al cubo por la altura entre 12 más mi área, que multiplica ahora a la diferencia de centroides, pero ahora en el otro eje. Si estamos trabajando con Y, ahora la diferencia de centroides va a ser en X. Sustituimos estos datos, tenemos nuestra base de 15, ahora la base va elevada al cubo por 100 entre 12 más
mi área, que serían base por altura. Y ahora observemos, tenemos nuestra figura 1. Mi centroide estaría a la mitad de la base, sería la base entre 2. 15 entre 2 son 7.5, entonces está a la mitad de aquí. Y si observamos el centro, el 0, 0, tenemos este punto con la letra C, ya hay una variación, sería desde aquí hasta mi centroide de la figura. Entonces serían, de aquí nos indica que de este origen hasta nuestra figura tenemos una distancia de 100, pero esta no está a la mitad, que sería donde correspondería al centroide. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a restarle este valor, que sería 15 entre 2. Entonces, 100 menos 15 entre 2, que serían 92.5. Es mi diferencia que se encuentra entre ambos centroides. Realizando estas operaciones, yo voy a obtener que el resultado es 12.862.500. Ok, entonces así se calculan. Vamos a hacer esto con cada figura. Vámonos con mi figura número 2, que sería esta, que es como una placa acostada. Igual en X, que arriba ya tenemos las fórmulas, entonces vamos a sustituir directamente, que sería mi base. Aquí nos damos cuenta que tenemos 100 y 100, que serían 200, pero esto también abarca la figura 1 y la 3. Entonces vamos a restarle esas bases, que serían 200 menos 15 y 15, 200 menos 30, son 170 de base. Por mi altura, que aquí nos marca que son 10 milímetros, esta va elevado al cubo, dividimos entre 12, más el área, que sería base por altura también. De base tenemos 170 por mi altura, que serían 10. Esto va a multiplicar a la diferencia de centroides. Como estamos trabajando el momento en X, vamos a hacer la diferencia de centroides en Y. Si nos damos cuenta, quedaría la mitad de esta medida de 10 milímetros de altura. Vamos a dividirla entre 2 y va a coincidir también con el origen. Entonces no hay diferencia de centroides, es 0. Y si resolvemos esto, nosotros vamos a obtener el resultado de 14.166.67. Ahora trabajamos respecto a Y. Ahora serían 170 base al cubo por mi altura entre 12 más mi área, que son 170 por 10. Y ahora, como estamos trabajando el momento respecto a nuestro eje centroidal Y, vamos a obtener la diferencia con los centroides en X. Entonces, aquí nos observamos que sería dividir esta figura 2, la base entre 2, y vamos a observar que también coincide, que sigue coincidiendo con el origen. Entonces, aquí también va a ser 0, no hay diferencia. Como resultado, nosotros vamos a obtener, aquí sería, tenemos 4.094.166.67. Ok, ya hemos obtenido ambos de la figura 2. Vamos con la última figura, nuestra figura 3. Si nos damos cuenta, la figura 3 es idéntica a la 1, tiene las mismas medidas de base, mismas medidas de altura, y por lo tanto nos va a arrojar los mismos datos que nuestra figura 1. Entonces va a tener los mismos valores que nuestra figura 1. Entonces en X tenemos 1.250.000
Y en Y tenemos que son 12.862.500. Ok, entonces ya tenemos nuestras tres figuras, los momentos de inercia de ambas. Y para calcular el total, ¿qué se hace? Simplemente sumamos. Por ejemplo, para obtener ahora el momento total de inercia en X, vamos a sumar los momentos de cada figura en X. Y para Y también, respectivamente, sumamos cada uno de los momentos en Y. Entonces, vamos a ponerlo aquí en rojo. Tenemos que nuestro momento total en X va a ser sumar 1.250.000 más 14.166 más 1.250.000, que esto nos daría un total de 2.514.166.67, que esto también podemos expresarlo. Bueno, las unidades que expresamos son milímetros cuartos. Ahora, nosotros para hacer igual la sumatoria ahora en Y, vamos a hacer 12.862.500. Esto se multiplica por 2 porque la figura 3 es lo mismo y le sumamos los 4 millones. Y como total vamos a obtener 29.819.166.67. Aquí también se expresa en milímetros cuartos. Y ahora ya hemos obtenido los momentos de inercia que genera esta viga respecto al eje X centroidal y Y centroidal. Este sería el resultado del ejercicio.